Este es un podcast de Motiv Activa. Bienvenidos a Digna Paulino, el podcast. ¿Cómo emprender siendo empleada? Sí se puede y no necesitas hacerlo de una manera tan arriesgada que no te dé tranquilidad, pero puedes empezar progresivamente y de eso vamos a hablar hoy en nuestro episodio. Soy la coach Digna Paulino y hace unos 5 años aproximadamente yo tomé la decisión de emprender mi propio negocio. En ese momento era empleada y no contaba con mucho tiempo disponible para sumarle a mi vida a emprender un negocio, pero yo quería hacerlo. Y quería emprender porque yo quería más energía para mi vida. Yo estaba cansada, agotada. En ese momento estaba sufriendo del síndrome de burnout, estaba siendo tratada médicamente y tenía muchas dudas en mi vida, pero yo quería, anhelaba, mi alma gritaba por más tiempo para mí, por más tiempo para mi familia. Ser la jefa de mi propio negocio, me encantaba definitivamente la idea y claro, tener libertad financiera, esa libertad financiera que te puede ofrecer emprender un negocio. También yo tenía muchas dudas y tenía muchísimo miedo porque yo no sabía por dónde empezar. Habían tantas ideas y tantas dudas en mi cabeza que definitivamente aquello me estaba afectando, me estaba cargando, me estaba causando ansiedad. Esa incertidumbre me llenaba hasta de insomnio. En las noches yo despertaba y decía, yo estaré soñando algo imposible. ¿Podré yo real y definitivamente emprender un negocio y poder lograr ese propósito que yo sabía que Dios tenía para mi vida, ¿verdad? Como fiel creyente que soy. Pero definitivamente empecé a tener claridad cuando puse las cosas en perspectiva y empecé a educarme, empecé a buscar, empecé a hurgar con el objetivo de encontrar alguna idea que me brindara incluso estrategias de negocio que yo pudiera aplicar para yo emprender. Tenía el temor, ¿verdad?, en ese momento, porque era ejecutiva de una entidad financiera en mi país y tenía temor, yo tenía miedo de que la gente me cuestionara de por qué yo estaba tomando la decisión de emprender si yo tenía el trabajo que mucha gente podría envidiar o podría desear. Entonces, de esa manera, entendí a través de diferentes capacitaciones que yo podía emprender un negocio que se saliera de lo tradicional, ¿verdad? Como es tener un local, quizás vender productos tangibles, porque en los últimos 15 años los negocios se han revolucionado y vemos ahora el auge de los emprendimientos digitales, que estos emprendimientos digitales nos ayudan mucho a nosotros emprender teniendo un empleo y hacerlo de manera paralela a ese empleo. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo ahora mismo los recursos y el tiempo para yo definitivamente soltar este empleo que tengo con un salario bueno, y empezar un negocio quizás a lo tradicional, con ese local físico, teniendo que estar presente el 100% de mi tiempo, o un negocio en el que yo tenga que producir para después vender. Así que dentro de esa gama de oportunidades y de opciones que yo tenía, pues en principio opté por irme a un emprendimiento digital donde yo pudiera ofrecer mis productos, ofrecer mis servicios a través de lo virtual. Y ojo, esto empezó hace más de 5 años y no se había
elevado tanto, ¿verdad? Ahora mismo el auge que tiene el emprendimiento digital y el poder ofrecer servicios y productos digitales. Entonces yo dije, bueno, ¿qué tengo a la mano? Tengo una computadora, puedo en las horas libres empezar a desarrollar contenido, compartirlo a través de herramientas virtuales que me permitan a mí tener un alcance quizás con una inversión mínima que conlleva este tipo de emprendimientos, pero empezar a dar a modo de ensayo, empezar a dar esos pasos esenciales para yo empezar a desarrollar lo que yo quería. Emprender para salirme de la rutina, para salirme de lo convencional y para poder encontrarle, claro está, un propósito a mi vida. Así que me fui por la parte digital, empecé a compartir. Recuerdo como ahora una amiga tenía un espacio en Facebook y ahí me dio la oportunidad de poder cada martes, creo que era cada martes, poder unirme y compartir temas de liderazgo, de finanzas y de emprendimiento. Yo estaba empezando a hacer mi certificación en liderazgo, pero yo estaba buscando, era desarrollo personal. Y en el proceso de la certificación, pues cuando hablamos de la parte de desarrollo del negocio y todo eso, pues me dicen, mira, tú puedes vivir de esto, tú puedes capacitar a las personas en liderazgo, tú puedes desarrollar contenido de liderazgo y que te contraten para dar conferencias, talleres y todo eso. Entonces recuerdo que esa amiga me abrió las puertas de su espacio en Facebook y ya ahí estaba yo todos los martes compartiendo contenido de John Maxwell, mi mentor en liderazgo. Empecé hablando, por ejemplo, del poder de las relaciones, de cómo ganarse a la gente, preparé una conferencia en ese momento hablando precisamente de las 15 leyes indispensables del crecimiento y de cómo esas leyes me ayudaron a mí a abrir mi mente, a pensar fuera de la caja, a no poner mi situación como excusa, sino como el motor que me impulsaba, esa turbina, ¿verdad?, que eleva a los aviones. Asimismo yo me sentía con ese contenido, esa turbina que me impulsaba y yo me dejaba llevar por el viento para emprender un vuelo que yo no sabía dónde iba a parar, pero que yo sabía que iba a ser mejor que lo que yo estaba viviendo en el momento. Así que empecé a compartir en las redes sociales. Llegaron a mí otras oportunidades también de tener, recuerdo, una tienda virtual. Yo lo he inventado todo y lo he intentado casi todo. Y me llegó a mí en un momento la oportunidad de tener una tienda virtual con producción por encargo. Me llegó también otra idea con una amiga, una oportunidad de vender productos también de Amazon y muchísimas cosas. Entonces, pero yo lo que estaba buscando era realmente desarrollar un emprendimiento poco convencional y que no necesitara de un local. En ese proceso me han pasado muchísimas cosas. Tú no te imaginas cuántas cosas yo he tenido que pasar en este proceso. Empecé a usar herramientas tecnológicas que me permitían atender a mis clientes. Ahí en ese proceso adquirí un CRM muy bueno que me permite administrar toda la gente que se conecta a mis redes sociales, que consume el contenido gratuito que tenemos ahí, y ese CRM los lleva hacia un embudo, hacia una ruta que va recibiendo conocimiento, que va recibiendo contenido que gratuitamente yo comparto. Y entonces de esa manera empecé a dar esos pasos, esos pininos esenciales para poder lograr el sueño de emprender aún siendo empleada. Tuve que superar muchísimos retos. Wow, no te imaginas cuántos. Los retos que pasa un emprendedor son innumerables. Y yo creo que el principal reto que yo tuve que superar fue precisamente liderarme a mí misma, cambiar esa mentalidad de esa empleada que seguía instrucciones, que tenía que seguir las reglas, que estaba 100% dependiente de un jefe que para nada era un líder.
una persona que cuestionaba todo cuanto yo hacía, una persona que no veía el potencial y yo estaba cargada con toda esa mentalidad que me mantenía en el suelo y había algo dentro de mí que gritaba a voces que quería emprender un vuelo y escabullirse entre las nubes y perderse. Para mí emprender es eso, es alzar este vuelo, perderse entre las nubes y disfrutar el panorama, aunque el viento no esté soplando a tu favor, aunque en el camino, en el proceso, haya innumerables tormentas. Para mí emprender es lo mejor definitivamente que me ha podido pasar en la vida. Así que ese reto, ese desafío, yo lo tuve que superar, liderarme a mí misma, cambiar esa mentalidad que me mantenía ahí en el suelo y pensar sobre todo, pensar fuera de la caja, abrirme a nuevas oportunidades y sacudirme. Empecé también en algún momento a hacer algunas alianzas estratégicas que me ayudaron también a tener nuevos conocimientos, porque eso también ayuda muchísimo. No podemos bajo ningún concepto creer que ya lo sabemos todo, por más experiencia que tengamos. En ese tiempo, cuando yo quería emprender, yo tenía ya pues más de 15 años siendo líder, liderando empresas, liderando equipos, con maestrías, 2 maestrías, varias certificaciones en la banca, pero no, eso no me ayudaba a mí a conocer el proceso tan extraordinario, porque la verdad hay que decirlo, tan extraordinario como emprender. Así que tuve que cambiar esa mentalidad, perder ese hábito de estar cumpliendo un horario de 8 horas para pasar a trabajar 24 horas. ¿Por qué? Porque como yo estaba emprendiendo, teniendo un empleo en paralelo, pues cuando yo salía de mi trabajo, luego de 8 horas de ardua labor, eh, yo tenía entonces que empezar a trabajar en mi proyecto emprendedor. Recuerdo que me daban horas de la madrugada desarrollando ideas, desarrollando contenido, creando contenido para las redes sociales o haciendo propuestas de clientes y las conferencias, los talleres. Yo tenía que hacerlo, claro, fuera del horario laboral y generalmente los fines de semana. Fue muy retador ese tiempo, pero definitivamente cuando miro hacia atrás y veo todo lo que he podido avanzar y todo lo que he podido tener en este camino maravilloso del emprendimiento, yo digo, bueno, ha valido la pena. Yo sé que falta muchísimo, me falta muchísimo por recorrer porque soy una aprendiz constante y eso me hace estar siempre buscando más y más, aprendiendo, nutriéndome para poder ayudar a las personas que también tienen un sueño de emprender, que necesitan crear su plan de crecimiento financiero, que necesitan desarrollar un negocio y eso me hace cada día querer nutrirme más. Algo que también me ayudó muchísimo fue tener un mentor que lloraba conmigo, que cuando yo estaba frustrada, él me decía, mira, sí se puede, no va a ser fácil. Y me aportaba, ¿verdad? Parte de su experiencia, de su conocimiento y por todo lo que él había pasado. Y eso me servía de un aliciente maravilloso porque yo podía verme reflejada en él. Yo decía, wow, si él pasó todo esto y sigue así, dando la milla extra, y hoy con toda su experiencia puede aportar y puede ayudar a otros que estaban en ese momento como yo, ¿verdad? Con todas estas incertidumbres y todos esos miedos, y él me daba esa palabra de aliento y me decía, tú puedes, porque él estaba viendo el potencial. Yo estaba viendo el problema, la situación del momento, pero él estaba viendo el potencial y definitivamente tener un mentor nos ayuda a desarrollar. También otro punto que nos puede muchas veces afectar al momento de emprender o nos puede llenar de temores entre si dejo el empleo y empiezo a emprender puede ser la parte económica.
tanto a nivel personal como la inversión que se necesite para desarrollar el negocio, independientemente, ¿verdad?, del negocio. Hay unos negocios o unos emprendimientos que requieren más presupuesto que otros. En ese momento, aquí entre nos, no, yo no tenía un capital para yo decirle adiós a mi empleo y empezar 100% con mi emprendimiento, ni tampoco tenía el capital suficiente para abrir una escuela, por ejemplo, como la que yo tengo ahora, o para alquilar un local, como te dije anteriormente, para tener ahí en físico la escuela. Entonces, ¿qué yo hice? Financiera al fin y con tantos años de experiencia en el área de la contabilidad y las finanzas corporativas, entonces yo hice un plan. Yo hice mi plan de negocios donde tomé en cuenta mi plan de marketing, mi plan estratégico y mi presupuesto, mi plan económico, mi plan financiero. Y ahí entonces yo empecé a identificar y a explotar las diferentes oportunidades basadas en lo que yo tenía, con lo que yo contaba en ese momento. Y empecé a crear, empecé a innovar desde esa crisis, desde todo lo que yo sentía que me amenazaba, de que había mucha gente haciendo lo mismo. Y así aproveché al 100% entonces mis habilidades y mis fortalezas reflejadas, ¿verdad? Que fue el resultado dentro del plan estratégico que hice, fue el resultado del FODA, donde se evalúa a través de este esquema las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, yo me enfoqué en mis fortalezas, en esas habilidades que yo tenía, en los recursos que en el momento tenía, en las alianzas que yo podía hacer en ese momento para empezar paso a paso. No empezar a lo grande como sueña todo emprendedor, sino dando esos pasos pequeños todos los días, trabajando en mi sueño, en desarrollar en mis contenidos, lo que iba a hablar en las redes sociales, en Facebook específicamente. Y así empecé a dar esos pequeños pasos. Dice Zig Ziglar, y es una frase que siempre me ha acompañado y me ha ayudado a entender que lo que yo tengo ahora y lo que yo estoy haciendo ahora quizás es pequeño, pero me va a llevar a mí a recibir lo grande. Esta frase me ha motivado mucho cada día a seguir dando esos pasos hasta llegar hasta donde yo quiero llegar, porque el camino todavía no se termina. El logro de una meta te lleva a otra mayor. Entonces, esta frase de Zig Ziglar es un estandarte para mí, representa mucho, significa muchísimo para mí. Él dice, no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande. Así que si tú quieres tener ese negocio de ensueño, esa empresa de ensueño y convertirte de empleada a ser una empresaria con un negocio sostenible, tienes que empezar dando esos pequeños pasos que te van a llevar a ti cada día a alcanzar ese sueño maravilloso. Y yo voy a estar aquí esperándote que tú me compartas ese avance que tú vas teniendo cada día, porque nuestro crecimiento, así sea para emprender, o sea para hacer una carrera, o sea para desarrollarnos en cualquier disciplina, tiene que empezar con pequeños pasos todos los días. El éxito de eso está, ¿sabes dónde? En tu agenda diaria, en lo que hagas, en lo que emprendas todos los días. Ve cada día como esa oportunidad maravillosa para dar ese pequeño paso que te va a llevar a ese lugar hacia donde tú quieres estar. Yo estoy comprometida cada día con desarrollar mi negocio, pero también estoy comprometida cada día en tu emprendimiento contigo. Esto le da sentido a esta conversación que tengo la oportunidad de tener contigo cada semana, a este compromiso al que yo me aferro para traerte este contenido y poder llevarte a ser una empresaria exitosa. Una empresaria exitosa es mi deseo infinito y es como me gustaría que en algún momento, si nos cruzamos por ahí, tú me digas, Digna, te escuchaba todo el tiempo, acataba tus recomendaciones, los llevaba a cabo y hoy soy toda una empresaria. Eso me va a llenar de satisfacción
no porque yo necesite reconocimiento, sino ¿sabes por qué? Porque estoy viviendo mi propósito. El propósito de poder agregarle valor a esa mujer que como yo lo tuve algún día, hoy tiene ese sueño maravilloso de desarrollar un negocio y que quizás está en la misma posición donde yo estaba, siendo empleada y pensando que el emprender un negocio era imposible para mí porque yo tenía que cada día subsistir por el salario que me pagaba mi empleo. Pero ¿sabes qué? Es posible hacerlo. Y si hoy yo estoy hablando aquí contigo, si hoy yo estoy compartiendo esta experiencia, estos consejos, es porque yo estoy 100% segura que se puede. Yo di la milla extra, estoy dando la milla extra para alcanzar el nivel que me he propuesto alcanzar. Así que, ¿qué mejor manera de hacerlo? Teniéndome a mí aquí para hablarte, para orientarte y para recomendarte herramientas, conocimiento y los tips que te van a ayudar a ti a alcanzar ese nivel y pasar de ser empleada a ser una empresaria extraordinaria, como yo sé que lo vas a lograr porque tienes el potencial. Pero como me pasó a mí, tienes primero que creértelo. Tienes que creerte la película. Tienes que creerte que tú eres el personaje principal de esta obra maravillosa como es emprender un negocio. Quizás empezando desde la nada, desde uno. Yo siempre digo, y tengo una amiga que siempre me dice, como dices tú, que uno no empieza desde cero, uno empieza desde uno. Y así mismo empiezas con uno, que eres tú, la pieza fundamental para poder llevar a cabo ese emprendimiento maravilloso, ese negocio que se va a convertir en una empresa exitosa. Si no lo crees, si no me crees, ¿sabes qué? Ejemplos hay de más. ¿Cuántos negocios, cuántas empresas hoy, empresas multimillonarias, empresas multinacionales, empresas que tienen presencia a nivel global, empezaron con un pequeñito sueño, empezaron en un garage, empezaron de casa en casa, empezaron vendiendo jabones de puerta en puerta y hoy son negocios que cotizan en bolsa de valores, negocios que tienen presencia a nivel global, negocios que hoy son multimillonarios en dólares, como dice una amiga, en dólares. Entonces sí se puede y quizás tú eres la próxima empresaria, una que vas a salir en People o en Forbes, como ejemplo de empezar un pequeño negocio y convertirse en un gran emporio. Se vale soñar. Claro que se vale soñar, pero más que soñar, soñar es el primer paso para lograr lo que queremos. Suéñalo y tienes que hacerlo. Es lo siguiente que tienes que hacer. Si estás soñando con ser esa empresaria, decirle adiós a tu jefe, empezar ese emprendimiento, quizás lo vas a tener que hacer en paralelo como empecé yo, pero ¿sabes qué? Tienes que poner acción. Y para poner acción, pues ya sabes que puedes contar conmigo a través de este contenido y a través pues de lo que compartimos en las redes sociales. Yo estoy aquí para ti, tengo una cita contigo cada semana para compartirte un poco de mi experiencia, los consejos y los tips que te van a llevar a ti a pasar de empleada a empresaria. Hasta un próximo episodio. Te veo en la cima. Gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo episodio de Digna Paulino, el podcast. Gracias por escuchar el podcast. Visita nuestra página motiva.network y nuestras redes para más podcasts. Motiv Activa, empoderando tu vida al máximo.